Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a tu canal Algoritmos Matemáticos. En esta oportunidad trataremos el tema Relaciones temporales 3, problemas de fechas específicas. Si quieres ver el video de Relaciones temporales 1 y Relaciones temporales 2, acá en la tarjeta te dejo la información. Comencemos. Problemas de fechas específicas. En este tipo de problemas se busca determinar en qué día de la semana será una fecha dada en el transcurso de los años. Debemos de recordar que ello dependerá del número de años comunes y el número de años bisiestos transcurridos. Recordar que el año común tiene 365 días y se puede escribir como múltiplo de 7 más 1. A su vez, el año bisiesto está formado por 366 días y también se puede escribir como múltiplo de 7 más 2. Es decir, que por cada año común que pasa, transcurre un día. Y por cada año bisiesto que pasa, transcurre 2 días. Veamos un ejemplo. Analicemos la fecha 14 de abril a partir del año 2010. Veamos que el 14 de abril del año 2010 cayó un día miércoles. Vamos a hacer que pase un año. Entonces estaríamos en el 2011. Pero como 2011 es un año común, pasa o transcurre solamente un día. Miércoles más un día que transcurre sería jueves. Entonces la fecha 14 de abril en el 2011 es jueves. Vamos a ver que pase un año más. Estamos ahora en el 2012. Pero como es un año bisiesto el 2012, ya no va a pasar un día. Van a pasar 2 días. Por lo tanto, jueves más 2 días que pasa sería sábado. Vamos a hacer que pase otro año más. Estaríamos en el 2013. Y entonces, como 2013 es un año común, ya va a pasar ahora un solo día. Y sería domingo. El 14 de abril en el 2013 sería domingo. Veamos que pase otro año más. Estamos ahora en el 2014. Entonces, como 2014 es un año común, pasará solamente un día. Domingo más un día sería lunes. Y así sucesivamente este análisis es en el transcurso del tiempo. Claro, hay reglas generales y hay casos excepcionales que vamos a detallar más adelante. Año bisiesto. Para que el año ABCD sea bisiesto, se deben de verificar una de las dos situaciones que a continuación presentamos. Si las dos últimas cifras forman un numeral que es distinto a 00, entonces esas dos últimas cifras deben ser múltiplo de 4. Ese es el primer caso, la primera situación. Si las dos últimas cifras forman un numeral que es igual a 00, entonces las dos primeras cifras tendrán que ser múltiplos de 4 para que el año sea bisiesto. La mayoría de años bisiestos son múltiplos de 4. Sin embargo, tenga cuidado con los cambios de siglo, estos no serán bisiestos. Ejemplo, el año 1934 no es bisiesto. ¿Por qué? Porque observamos que las dos últimas cifras, 34, que son diferentes al 0, no son múltiplos de 4. El año 1972 es bisiesto. ¿Por qué? Porque observamos que las dos últimas cifras forman el numeral 72 y 72 es múltiplo de 4. Además que este 72 es diferente del 00. El año 1900 no es bisiesto, ya que las dos últimas cifras forman un numeral 00 y las dos primeras cifras tienen que formar un numeral que sea múltiplo de 4 y estamos viendo que 19 no es múltiplo de 4. El año 2000 sí es un año bisiesto, ya que las dos últimas cifras forman un numeral que es igual al 00, por lo tanto, las dos primeras cifras deben formar un numeral que sea múltiplo de 4 y 20 si es múltiplo de 4. Una conclusión.
Cuando el año termine en dos ceros, será bisiesto siempre y cuando sea múltiplo de 400. Esta información nos va a ayudar bastante para verificar si los años son bisiestos o no son bisiestos. A continuación vamos a presentar una fórmula para hallar el número de años bisiestos en una sucesión de estos, en un determinado intervalo de tiempo. Para hallar el número de años bisiestos, tengo que analizar el último año bisiesto menos el primer año bisiesto, lo voy a dividir entre 4 y le voy a agregar 1. Listo. Esta es la fórmula para hallar el número de años bisiestos en un transcurso de tiempo. Tener cuidado, ya que en este tipo de sucesiones habrá años que terminen en 00, que no son bisiestos. Así es que vamos a tener que al final retirar esos años que terminen en 00, porque habíamos dicho anteriormente que los cambios de siglo no necesariamente son años bisiestos. Para el análisis de los años bisiestos, considerar los siguientes casos. Caso número 1. Para fechas comprendidas entre el 1 de enero y 29 de febrero. Tenemos una línea de tiempo. Analicemos un año bisiesto como referencia, un año anterior y un año posterior. Si empezamos el análisis desde el año anterior, por ejemplo, un día específico de la semana, va a pasar un año y para el día de la semana va a transcurrir un día. Entonces va a ser el mismo día de la semana más 1. Después del año bisiesto, para el año posterior, va a transcurrir 2 días. Entonces va a ser el día de la semana que analizamos al inicio más 2. Veamos un ejemplo. 9 de enero del 2016. 9 de enero del 2016 está comprendido en este caso número 1. Veamos la línea de tiempo y ahora el año bisiesto como referencia en el medio. Un año anterior y un año posterior. El 9 de enero de 2015 cae un día viernes. Como pasa un año de 2015 a 2016, entonces transcurre un día de la semana. El 9 de enero de 2016 va a ser sábado. Ahora, del 2016 al 2017 va a transcurrir un año. Pero en los días de la semana va a transcurrir 2 días. Por lo tanto, sábado más 2 días tendría que ser lunes. Caso número 2. Para fechas específicas comprendidas entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre. Vamos a tener lo siguiente. Analicemos un año bisiesto, un año antes y un año después. Supongamos que el año anterior sea un día de la semana cualquiera. Cuando pasa un año, en la semana, para el año bisiesto tiene que pasar 2 días. Esta es la fecha comprendida entre el 1 de marzo y 31 de diciembre. Por lo tanto, será el día de la semana que inicialmente estamos analizando más 2 días que pasaron. Pero del año bisiesto al año posterior también pasa un año. Por lo tanto, los días de la semana solamente van a aumentar en 1. Entonces tenemos el día de la semana inicial más 3. Porque anteriormente teníamos el día de la semana más 2, más 1 sería más 3. Ejemplo, el 8 de junio de 2016. 8 de junio de 2016 está en el rango del caso número 2. Por lo tanto, tengo acá mi línea de tiempo, el año bisiesto, el año anterior y el año posterior. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. El 8 de junio de 2015 cae lunes. Del 2015 al 2016 transcurre un año, pero en los días de la semana va a transcurrir 2 días. Por lo tanto, ya estamos miércoles. Ahora, del 2016 al 2017 transcurre un año, pero en los días de la semana tiene que transcurrir un día. Por lo tanto, el 2017 tendría que ser jueves. Recordar. Para hacer los problemas hay que recordar esta teoría. Esto ya lo desarrollé en un video anterior y acá te voy a dejar en la tarjeta el nombre del video. Si vamos a analizar un día inicial, que lo vamos a llamar X, y que a este día inicial se suma o se resta un múltiplo de 7, entonces vamos a tener el día final.
y el día final va a ser el mismo x. Esto quiere decir que si a un día inicial de la semana tú le sumas o le restas un múltiplo de 7, una cantidad que sea múltiplo de 7, eso no va a cambiar. Veamos un ejemplo. Hoy es martes, ¿qué día de la semana será dentro de 56 días? Resolución. Martes más 56 días. Veamos. Martes, el 56 lo escribes como múltiplo de 7. Martes más un múltiplo de 7 te da el mismo martes. Por lo tanto, cada vez que sumes o restes un múltiplo de 7 a un día de la semana, esto sigue siendo lo mismo. También hay que recordar lo siguiente. Tienes un día inicial de la semana, que lo vamos a llamar X, y tú sumas o restas una cantidad que ya no sea múltiplo de 7. Puede ser múltiplo de 7 más un residuo. Tenemos un día final de la semana y este va a ser el mismo día inicial de la semana más el residuo. Ejemplo. Si hoy es viernes, ¿qué día de la semana será dentro y hace 50 días? Veamos la pregunta. La pregunta nos está preguntando por dos cosas diferentes. Dice, ¿qué día de la semana será dentro de 50 días? ¿Y qué día de la semana será hace 50 días? Vamos a hacer la primera, dentro de 50 días. Viernes más 50 días. Entonces bajo el viernes y 50 días se puede escribir como 49 más 1. Pero yo sé que 49 es múltiplo de 7. Múltiplo de 7 más 1 que me da 50. Entonces viernes más el múltiplo de 7 me da viernes. Más 1. Viernes más 1 tendría que ser sábado. Esa es la primera pregunta. La siguiente pregunta es hace 50 días. Como me dice hace, tendría que ser menos. Al viernes le resto 50 días. Viernes y menos 49 más 1. Lo escribo ese 50 como 49 más 1. Será viernes menos, el 49 se escribe como múltiplo de 7 más 1. Entonces voy a distribuir menos múltiplo de 7 menos 1. Pero cuando tengo viernes y le resto un múltiplo de 7 sigue siendo lo mismo. Entonces esto sería viernes menos 1. Viernes menos 1 tendría que ser jueves. Listo. Propiedad. Finalmente, para el mismo número de día, en el mismo mes, pero en distinto año, vamos a tener la siguiente propiedad. El día inicial de la semana se le va a agregar el número de días que transcurre. Necesariamente no es agregar, también se puede disminuir en el caso de que nos pidan un año en el cual hay que retroceder, ¿sí o no? Y nos va a dar el día final de la semana. Si cumple que es el mismo día, tanto al inicio como al final, y al mismo tiempo es el mismo mes, vamos a tener la siguiente fórmula. Del gráfico podemos ver que el día final de la semana es igual al día inicial de la semana más el número de días que transcurren. El día final de la semana es igual al día inicial de la semana y el número de días que transcurre yo lo puedo desglosar de la siguiente manera. Número de días que transcurre por cada año que pasa, más el número de días que transcurren por los años bisiestos. Solo un día por cada año bisiesto. No te vayas a confundir. Ahora veamos lo siguiente. El día final de la semana es igual al día inicial de la semana. El número de días que transcurre por cada año que pasa, ya lo hemos visto anteriormente, por cada año que pasa va a transcurrir un día, ¿sí o no? Por lo tanto, el número de días que transcurre por cada año sería el número de años que transcurren. Y finalmente, el número de años bisiesto. Esta fórmula la vamos a utilizar en la mayoría de problemas. Entonces, cuando queremos hallar el día final de la semana, tenemos que igualarlo al día inicial de la semana, que va a ser un dato, más el número de años que transcurre, más el número de años bisiestos. Acuérdate que el número de años bisiesto solamente vamos a contar uno por cada año bisiesto. Día final de la semana es igual al día inicial de la semana, y cuando yo sumo número de años que transcurre más número de años bisiestos, voy a tener un número. Ese número lo tengo que representar como múltiplo de 7 más o menos un residuo. Y ya sabemos la propiedad. Un día de la semana más o menos un múltiplo de 7, ¿qué me da?
Me da simplemente el mismo día de la semana. En este caso es el día inicial de la semana. Más menos el residuo. Tengo que reducir a esta última fórmula. Entonces, a continuación vamos a ver los ejercicios. Ejercicio número 1. El 16 de enero del año 2005 fue lunes. ¿Qué día de la semana será el 16 de enero del año 2015? Resolución. Veamos un gráfico. El 16 de enero del año 2005 fue lunes. Para llegar al 2015 tienen que pasar 10 años. Y voy a estar en el 16 de enero del año 2015. ¿Qué día de la semana fue? Eso es lo que tengo que hallar. Se puede observar que desde el 2005 al 2015 deben de pasar 10 años, de los cuales 2 de ellos son bisiestos, el 2008 y el 2012. Por lo tanto, mi fórmula es día final de la semana es igual a día inicial de la semana más números de años que transcurren más números de años bisiestos. El día final de la semana será el día que caerá el 16 de enero del año 2015. El día inicial de la semana será el día lunes, que es un dato. El número de años que transcurren serán 10. El número de años bisiestos será 2, porque hay 2 años bisiestos. Muy bien. Entonces, esto sería igual a lunes más 12, porque 10 más 2 vendría a ser igual a 12. El día final de la semana, que caerá el 16 de enero del año 2015, será lunes más, el 12 lo desgloso como múltiplo de 7 más 5. Pero ustedes saben que lunes más un múltiplo de 7 sigue siendo lunes. Y al final lo sumo residuo, 5. Lunes más 5 quiere decir que a partir del lunes van a contar 5 días o que transcurren 5 días. Y eso sería sábado. Por lo tanto, el día de la semana que caerá el 16 de enero del año 2015 es igual a sábado. Siguiente ejercicio. Ejercicio número 2. El 25 de abril del año 2000 fue día martes. ¿Qué día será el 25 de abril del año 2020? Resolución. 25 de abril del año 2000 fue martes. Tienen que pasar 20 años para llegar al año 2020, específicamente al 25 de abril del año 2020. Se puede observar que desde el 2000 a 2020 deben de pasar 20 años, de los cuales 6 de ellos son años bisiestos. Contemos los años bisiestos. El 2000 es el primer año bisiesto, el 2004 es el segundo año, 2008, 2012, 2016 y 2020. Pero acá una excepción. No vamos a considerar en el conteo el año 2000. ¿Por qué? Porque la fecha es 25 de abril de 2000. Y abril está después del 29 de febrero. Quiere decir que no se ha acumulado o no va a transcurrir un día más por el año bisiesto. Por lo tanto, hay que descartar ese año 2000 en el análisis. No te olvides que el 25 de abril del año 2000 ya está fuera de ¿quién? Del análisis. Porque tiene que ser antes del 29 de febrero para que acumule un día más. Muy bien, vamos a ver eso. Día final de la semana es igual a día inicial de la semana más número de años que transcurre más el número de años bisiestos. Día final de la semana que caerá el 25 de abril de 2020 es igual. Día inicial de la semana que nos dan de dato es martes. Número de años que transcurre son 20. Número de años bisiestos, contemos cuántos años bisiestos hay. Hay 5 años bisiestos en el análisis. Estamos sacando del conteo al año 2000. Esto sería martes más 25 días. Día de la semana que caerá el 25 de abril del año 2020 es igual a ¿quién? A martes. Y 25 lo puedo escribir como 21 más 4. O sea, martes es igual a múltiplo de 7 más 4. ¿Sí o no? Pero martes más múltiplo de 7 sigue siendo martes. Más 4. Y martes más 4 quiere decir que han pasado 4 días. Por lo tanto sería sábado. El día de la semana que caerá el 25 de abril del año 2020 es igual a sábado.
Ejercicio número 3. Si Carlos cumplió 17 años el jueves 10 de junio de 2010, ¿qué día de la semana cumplirá 22 años? Resolución. Piden qué día de la semana cumplirá 22 años. Es decir, qué día de la semana será 10 de junio del 2015, ya que en el 2015 cumple 22 años. Veamos una recta. 10 de junio. El año es 2010. El día es jueves. Pasa un año, 2011, y el día de la semana transcurre un día, será viernes. Pasa otro año, 2012, pero 2012 es un año bisiesto. Por lo tanto, como la fecha está después del 29, es decir, entre el 1 de abril y el 31 de diciembre, tiene que ahora pasar 2 días, transcurrir 2 días de la semana. Viernes más 2 tendría que ser domingo. Esta propiedad ya la hemos visto anteriormente. Pasa otro año más, 2013. Y entonces, como 2013 es un año común, solamente pasa o transcurre un día de la semana. Estamos el día lunes. 2014. 2014 es un año común, transcurre un día de la semana. 2014 caería esa fecha el día martes. Pasa otro año más, 2015. Entonces transcurre otro día de la semana, sería miércoles. Por lo tanto, el día que cae o el día que cumple 17 años vendría a ser el miércoles 10 de junio del 2015. Ejercicio número 4. Alicia nació 100 días después del nacimiento de Antonio. Si Alicia nació un día jueves, ¿qué día de la semana nació Antonio? Resolución. Nacimiento de Antonio, 100 días después nace Alicia. Nacimiento de Alicia. Ese nacimiento fue un día jueves. Muy bien. Vamos a utilizar nuestra fórmula. Día final de la semana, día inicial de la semana, más número de días que transcurre, vendría a ser. El día final de la semana nos dan como dato, dice que es jueves. El día inicial de la semana no lo tengo. Es lo que tengo que hallar. Por lo tanto, yo le voy a poner que sea X. Número de días que transcurre. Van a transcurrir 100 días. Muy bien. Entonces será jueves igual a X. Y el 100 lo puedo descomponer como 98 más 2. Muy bien. Esto será jueves, X. El 98 es múltiplo de 7. Y el 2 lo bajo. Este 2 va a pasar al otro lado, bueno, pero también puedo hacer lo siguiente. X más múltiplo de 7 sigue siendo X. ¿Sí o no? Pasé el 2 al otro lado y acá me quedaría solamente X. Jueves menos 2, o sea, retrocede 2 días. Miércoles, martes. Por lo tanto, el día de la semana que nació Antonio viene a ser martes. En cierto año del mes de agosto tuvo exactamente 4 martes y 4 sábados. En ese año, ¿qué día de la semana fue 13 de septiembre? Veamos la resolución. Dato. Como nos hablan del mes de agosto, ya sabemos que el mes de agosto tiene 31 días. Entonces voy a ayudarme de un calendario. Los meses que tienen 31 días tienen 3 días consecutivos que se repiten más veces. Esta es una propiedad que ya lo hemos visto en un video anterior. Si quieres, en la descripción te voy a dejar el video. Entonces nos dan dos datos con esta sola expresión, mes de agosto. Sabemos que tiene 31 días y sabemos que hay 3 días consecutivos que se repiten. Pero también nos dice, tuvo exactamente 4 martes y 4 sábados. ¿Sí o no? En este mes de agosto hay 4 martes y 4 sábados. Ese es el dato. Acá tenemos, lo marcamos 4 martes y acá también 4 sábados. Por lo tanto, como se repiten días consecutivos,
los días candidatos a repetirse son miércoles, jueves y viernes. Entonces, esos días consecutivos se repiten y vienen a ser miércoles, jueves y viernes. Acá ya tengo 5 días consecutivos que se repiten, 5 días consecutivos que se repiten y 5 días, miércoles, jueves y viernes. Y encaja perfecto a la descripción del problema. Se observa que el 31 de agosto viene a ser viernes. Muy bien. Nos dicen qué día fue el 13 de septiembre. Por lo tanto, voy a utilizar mi fórmula. Día final de la semana es igual a día inicial de la semana más números de días transcurridos. El día final de la semana, que caerá el 13 de septiembre. El día inicial de la semana vendría a ser viernes, porque desde acá quiero yo analizar viernes 31. Y números de días transcurridos serán 13. Por lo tanto, el 13 de septiembre es viernes más. El 13 es 14 menos 1. Y 14 es múltiplo de 7. Por lo tanto, sería múltiplo de 7 menos 1 igual a 13. Muy bien, pero viernes más múltiplo de 7 viene a ser el mismo viernes. Y viernes menos 1 vendría a ser jueves. Por lo tanto, el día 13 de septiembre cayó jueves. Ejercicio número 6. En un determinado mes, el primer día fue lunes y el último día también. ¿Qué día fue 26 de septiembre de dicho año? Resolución. Si el mes empieza el mismo día de la semana que termina, estamos hablando de febrero y ese año es año bisiesto. El mes de febrero tiene 29 días. Esto ya lo sabemos por el video anterior. Ahora nos piden qué día de la semana fue 26 de septiembre de dicho año. Veamos, 1 de febrero es lunes y nos piden qué día de la semana fue el 26 de septiembre de dicho año. Del 1 de febrero al 26 van a tener que pasar un número considerable de días. Primero, en febrero tenemos 29 días. Termina febrero. Desde el 1 hasta el 29 sería 29 días. Luego sigue marzo. Marzo tiene 31 días. Luego sigue abril. Abril tiene 30 días. Luego sigue mayo. Mayo tiene 31 días. Luego sigue junio. Junio tiene 30 días. Luego sigue julio, tiene 31 días. Posteriormente, agosto tiene 31 días. Y finalmente, tenemos que cuantificar los días que pasan en septiembre. Del 1 al 26 de septiembre van a pasar 26 días. Haciendo la suma total, tendríamos 238 días. Vamos a ver nuestra fórmula. Día final de la semana es igual a día inicial de la semana más número de días que transcurre. 26 de septiembre será el día inicial de la semana que viene a ser lunes según el dato del problema. Los números de días que transcurren son 238. El 26 de septiembre vendría a ser lunes y 238 es múltiplo de 7. 26 de septiembre es lunes, más múltiplo de 7 sigue siendo lunes. Por lo tanto, el 26 de septiembre cae lunes en ese mismo año. La primera vez que vi a Summat, me enamoré de ella. Ese día fue el 14 de febrero del año 2000. Luego nos encontramos por casualidad el 23 de septiembre del año 2020 y nos citamos para vernos el miércoles 14 de febrero del año 2024. ¿Qué día de la semana vi por primera vez a Summat? Muy bien, resolución. Nos piden el día de la semana que vio por primera vez a Summat. Vamos a analizar los años bisiestos, el año 2000, el año 2004, el año 2008, así sucesivamente hasta llegar hasta el 2020 y finalmente el 2024. Listo. Pero como el 2024, la fecha está antes del 29 de febrero, entonces no voy a considerar el año 2024. ¿Por qué no vamos a considerar el año 2024? Porque 14 de febrero está antes del 29 de febrero. Y para que se acumule un día, necesita estar después. Por lo tanto, no voy a considerar el año 2024 en mi análisis. Ahora,
utilizando la fórmula de años bisiestos. Es el último año que voy a considerar, o sea, el 2020, menos el primer año, 2000, dividido entre 4 más la unidad. ¿Esto cuánto me da? Me da 6. En este grupo o esta sucesión de años bisiestos solamente vamos a analizar 6 años. Vamos a ver ahora a continuación un esquema. X es el día de la semana que cae el 14 de febrero del año 2000. Eso es lo que nos están pidiendo. Para llegar al miércoles 14 de febrero del año 2024, tiene que pasar 24 años. Por lo tanto, nuestra fórmula es la siguiente. Día final de la semana es igual al día inicial de la semana más número de años transcurridos más número de años bisiestos. Esa fórmula la hemos estado trabajando en casi todo el video. El día final de la semana es el día miércoles 14 de febrero. Ese es el dato. El día inicial de la semana le voy a poner que sea X. Número de años que transcurre son 24 años. Número de años bisiestos. Los años bisiestos solamente son 6. Por lo tanto, esto es igual a X más 30, porque 24 más 6 es igual a 30. Ahora, este 30 yo lo puedo escribir de la siguiente manera. Sería 28 más 2. 28 más 2 es igual a 30. ¿Pero por qué lo escribo así? Porque 28 es múltiplo de 7. Por lo tanto, el miércoles 14 de febrero sería X más múltiplo de 7 más 2. El miércoles 14 de febrero, cuando X se suma con un múltiplo de 7, porque X es un día de la semana, me da el mismo X. Por lo tanto, sería X más 2. El miércoles 14 de febrero es igual a X más 2. Este 2 pasa al primer miembro y retrocede el miércoles 2 días. Por lo tanto, cuando el miércoles retrocede 2 días, será lunes. El 14 de febrero del año 2000 es igual a lunes. Ejercicio número 8. Examen de admisión 2025-1, área C, Ingenierías, tomado el 6 de octubre de 2024. El 6 de agosto del 2024 se celebró el bicentenario de la Batalla de Junín. ¿Qué día de la semana se celebrará el tricentenario de la Batalla de Junín? Muy bien, veamos la resolución. Primero vamos a analizar los años bisiestos, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Nos piden el tricentenario. Del bicentenario al tricentenario ha pasado 100 años. Por lo tanto, vamos a tener en cuenta lo siguiente. El primer año bisiesto vendría a ser 2024. El segundo año 2028. Después 2032. Hasta 100 años después sería 2124. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. El año 2024 no vamos a considerar en el análisis de años bisiesto. ¿Por qué? Porque esta fecha es posterior al 29 de febrero. O sea que ya pasó el 29 de febrero. Y cada vez que pasan las fechas por el 29 de febrero, se acumula o transcurre un día de la semana más. Pero en este caso ya pasó hace tiempo. Por lo tanto, no vamos a tomar en consideración como año bisiesto al 2024. Número de años bisiestos. Será el último, 2124, menos el primero que voy a considerar que sea el 2008. Entre 4 más la unidad. ¿Listo? Por lo tanto sería 25. Pero hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en la teoría yo te había dicho que los años que terminan en 00 tienes que garantizar que sean las dos primeras cifras que formen un numeral que sea múltiplo de 4. ¿Qué año está en esa condición entre ese intervalo de tiempo, en el intervalo de 2024 al 2124? Sería el año 2100. El año 2100 no es bisiesto. Entonces a 25 le tengo que quitar 1. Número de años bisiestos sería solamente 24. Ahora nos ayudamos de un esquema. Martes 6 de agosto del año 2024 es el bicentenario. Tienen que pasar 100 años para tener
el 6 de agosto de 1124, que es el tricentenario, y el día de la semana le he puesto que caiga X. Muy bien, nuestra fórmula. 6 de agosto de 2024 es el día final de la semana. Es igual al día de la semana inicial, que vendría a ser martes, más el número de años transcurridos, más el número de años bisiestos. El 6 de agosto de 2124 igual al día inicial de la semana, que vendría a ser nuestro dato martes, número de años transcurridos, que son 100, número de años bisiestos, que son 24. Por lo tanto, sería martes más 124. Pero 124 se puede expresar como múltiplo de 7 más 5. Martes más múltiplo de 7 sigue siendo martes. Por lo tanto, el 6 de agosto de 2124 vendría a ser martes más 5. Y martes más 5 quiere decir que ha pasado 5 días a partir del martes. Por lo tanto, sería domingo. El 6 de agosto del año 2124 vendría a ser igual a domingo. Si has llegado hasta acá, te agradezco bastante. No te olvides de suscribirte, regálame un like y haz un comentario. Muchas gracias.